tardes tengan todos para los que nos acompañan desde Centroamérica y Panamá y muy buenas noches para todas las otras personas que nos ven desde Norteamérica, Suramérica y Europa y que se nos han unido en este evento. Esperamos y deseamos para todos y sus familias lo mejor en esta época todavía que tenemos de pandemia. Bueno, pues en esta oportunidad hemos querido compartir con ustedes algunas ideas y realidades sobre las ventajas por las que las empresas no financieras, de acuerdo a los diferentes marcos legales, requieren contar con procesos de debido cumplimiento preventivo o normativo en lo que tiene que ver con el tema del lavado de dinero, financiación del terrorismo y armas de destrucción masiva, así como las ventajas que puede representar en un futuro la reputación, por ejemplo, que tienen las compañías o los clientes, ¿verdad? Entonces nosotros, acá en Signature Regional Law Firm, hemos querido, siempre a la vanguardia de todos estos temas normativos, enfocarnos en mitigar esos riesgos de reputación legales a nuestros clientes. Y queremos compartir con ustedes entonces algunas definiciones. Vamos a ver que esto es un webinar apenas que nos va a dar como una pincelada de algunas definiciones de lo que es el cumplimiento normativo y preventivo, cuáles son esos efectos legales que implican en el caso de no aplicarlos adecuadamente y cuáles beneficios financieros deben de darse en el caso de que nosotros vayamos a ejecutar estas operaciones y transacciones en una forma transparente. Si bien el concepto obviamente de cumplimiento siempre se ha manejado en la banca y en las entidades financieras, tanto la Gafi como múltiples otros organismos internacionales han incluido dentro de sus recomendaciones que los sectores comerciales y también de servicios no bancarios o financieros deban aplicar todos estos mecanismos de programas de compliance o cumplimiento. Entonces, para conversar sobre todas estas nuevas implementaciones y ponerlos a ustedes un poquito en el contexto, de tal manera que podamos transmitirles a ustedes cuál es la situación actual y algunas ideas, nos vamos a apoyar en esta tarde en nuestros panelistas. Va a ser un poco difícil hacer el resumen porque vieran que es bastante extenso y bastante muy buenas las personas que tenemos hoy con nosotros, pero voy a tratar de resumir. Bueno, en primer lugar, tenemos a doña Rebeca Chacón de Pasco. Ella es socia senior de nuestra firma, encargada del tema de cumplimiento, de todo lo que tiene que ver con el Departamento de Cumplimiento Regional. Ella es licenciada en Contaduría Pública y Auditoría Interna Forense en Costa Rica. Es graduada del programa de alta gerencia en INCAE. Tiene múltiples certificaciones en cumplimiento y antilavado de dinero, así también como auditora en delitos financieros. Muy importante, ella es certificada en la ISO 37001 sobre la ley anti-sobornos en España y también acreditada para certificar por la World Compliance Association. Es también certificada en la ISO 37301, que ese es el nuevo sistema de gestión de cumplimiento que salió hace poco publicado, también en España y por la World Compliance Association. Es consultora internacional en cumplimiento y auditoría forense y socia senior en cumplimiento nuestro en Signature Regional Law Firm. Bienvenida, Rebeca, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también a don Rafael Ruiz. Él es un agente especial supervisor retirado del FBI con un historial demostrado de trabajo en la industria internacional de aplicación de la ley, experto en investigaciones de delitos financieros complejos de inteligencia, también experto en la ley de prácticas corruptas en el extranjero de los Estados Unidos, sobre debida diligencia, antilavado de dinero, cumplimiento y gobierno corporativo, contraterrorismo, aplicación de la ley y la justicia criminal. Es especialista en investigación en América Latina y Europa y también posee una maestría en administración y dirección de empresas de la Universidad de Michigan. Muchas gracias también, Rafael, por acompañarnos hoy en esta noche. Y por último también tenemos a la licenciada Marisol Sierra. Ella es máster en administración, cuenta con múltiples certificaciones en lavado de dinero y con más de 30 años en la banca y en los sistemas financieros panameños. Ella es exdirectora de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas de la Superintendencia de Bancos de Panamá y es experta evaluadora de país para la Gafi. Tiene una amplia experiencia en operaciones, en comercio exterior y cumplimiento
y actualmente es la vicepresidenta de Gobierno Corporativo y Cumplimiento Normativo y Preventivo del Grupo Metrobank en Panamá. Igualmente, Marisol, te agradecemos mucho tu participación en el día de hoy. Y su servidora, la licenciada Rosemary Carro, yo soy abogada costarricense y soy socia senior para la firma, encargada sobre todo del área bancaria y también de cumplimiento. Bueno, pues entonces con esta presentación de nuestros invitados, sin más, vamos a entrar ya en el tema, ¿verdad? Y para adentrarnos un poquito porque el tema del cumplimiento normativo y preventivo es muy extenso, vamos entonces a iniciar con nuestra colega Rebeca. Y Rebeca, la primera pregunta que te voy a hacer acá es que nos comentes qué son los sujetos obligados no financieros en el marco legal de la GAFI. La GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Gracias, Rose. Muy buenas tardes, buenas noches para los que ya está oscureciendo por acá desde Panamá. Sí, es importante porque eso ha sido para los diferentes sectores que en este momento se encuentran regulados o definidos dentro del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, como el sujeto que no trabaja en ninguna situación financiera o bancaria. Vamos a hablar, normalmente se hablan de 17 actividades para efectos puntualmente de Centroamérica, que he estado analizando las leyes en Centroamérica y Panamá, pues estamos hablando de inmobiliarias, empresas de construcción, promotoras, agentes inmobiliarios, contratistas, zonas francas o zonas libres, por ejemplo, la zona libre de Colón, zonas, por ejemplo, como zonas francas, en caso de Panamá, ¿verdad? Estamos hablando Panamá Pacífico, zona libre puntualmente, pero en otros países son las zonas francas como tal. Casinos, juegos de azar, todo lo que son máquinas de cualquier tipo, apuestas deportivas, apuestas virtuales, actividades profesionales como los abogados, las firmas de abogados, los CPA, los contadores públicos autorizados, notarios. En esta gama de profesionales puntualmente se establece aquel profesional que tiene un enlace o administra de alguna manera fondos de terceros o las sociedades de estos terceros o participan en el proceso de estructuración jurídica como tal. Y los mixtos, ¿verdad? Que vamos a hablar de empresas puntualmente de correos, transporte de valores, casas de empeño, por supuesto que las concesionarias de autos, todo lo que se trata de empresas relacionadas a joyerías, metales preciosos, metales y piedras preciosas, perdón. Entonces, ¿por qué todo este tipo de actividades son consideradas ahora como sujetos obligados no financieros por el GAFI, que le exige a los países que deben aplicar las recomendaciones como tal, que deben ser regulados, que tienen que empezar a aplicar justamente sistemas de gestión de cumplimiento tal cual que los bancos? En el caso de esta figura, de estos sujetos, pues obviamente tienen que empezar por entender el concepto del riesgo de cumplimiento, ¿verdad? Hay un cumplimiento normativo en primera instancia y un riesgo de cumplimiento de prevención. ¿Por qué? Porque pueden verse expuestos a un riesgo reputacional al salir o participar sin querer, siendo un tercero buena fe, que es utilizado por estos grupos organizados, llámese narcotráfico, que es el más usual, ¿no? Hay más de 100 delitos precedentes en materia de blanqueo de capitales, pero puntualmente el sujeto obligado participa en estos procesos de estratificación que el crimen organizado hace. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Este grupo organizado decide lavar el dinero a través de el efectivo es colocado, transferido en el banco y luego tiene que ser blanqueado. ¿Cómo lo voy a hacer? Adquiriendo bienes y servicios de estos sectores. Va a crearse una sociedad para que esta sociedad a su vez vaya a adquirir vehículos o vaya a adquirir joyas o bienes inmuebles, edificios, casas, que luego son vendidos y en ese proceso de venta
hay una ganancia legítima y dentro del ciclo de lavado de dinero se llama integración al proceso económico. Entonces, esas son etapas muy difíciles de detectar en los procesos de investigación para las autoridades. Entonces, por supuesto que el GAFI a nivel internacional ha considerado y recomendado en una línea más de obligatoriedad que estos sujetos empiecen a ser regulados. Para Panamá puntualmente hay una superintendencia de sujetos obligados no financieros que estos sectores que mencioné tienen que inscribirse, están en el proceso de inscripción y van a ser auditados por esta superintendencia. Muchísimas gracias. Siguiendo esta línea, Rebeca, ¿vos nos podrías ampliar sobre las diferencias entre cumplimiento preventivo y cumplimiento normativo y la importancia de estos en los sujetos obligados no financieros, en especial en el impacto que se tiene de no aplicar el cumplimiento normativo? Claro, el cumplimiento normativo puntualmente vamos a referirnos a las normas, a los procesos de este sistema de gestión de cumplimiento que el sujeto obligado no financiero pues tiene que empezar a implementar. Así como vamos a hablar un poquito de las ISO, que es importantísimo y que la mayoría de estos sectores pues trabajan tal vez ISO por temas de calidad o de servicio, es muy similar, solo que ahora existe una ISO que es la 37301, que es certificable para las instituciones o estos sectores puntualmente para aplicar estos debidos procesos de cumplimiento, mitigando de esta manera el riesgo de ser utilizados para un tema de blanqueo de capitales. En el tema del cumplimiento preventivo, pues hay una serie de procesos de investigación que ya los bancos pues llevan muchísimos años haciendo, que son las investigaciones o reportes de operaciones sospechosas. En algunos países en Centroamérica, puntualmente la UAF o la UIF, que son las unidades de inteligencia financiera, son las responsables de recibir estos reportes de operación sospechosa por estos sectores puntualmente. El no hacer ese reporte a las autoridades o no saber hacerlo, y no hacerlo, implica un riesgo reputacional porque vas a salir expuesto tu negocio y además va a haber una sanción económica, incluso puede haber cárcel para los representantes legales. Entonces realmente es bastante delicado para estos sectores empezar a entender los riesgos que implican no aplicar un sistema de gestión de cumplimiento, ya sea a nivel normativo puntualmente o a un nivel preventivo, que son la detección de reportes tempranos por operaciones que sean inusuales o sospechosas en los servicios o venta de productos que ellos hacen normalmente. Gracias. Y en tu experiencia, ¿qué técnicas o recomendaciones les puedes dar vos a nuestros participantes sobre el cumplimiento que deban aplicar como sujetos obligados no financieros? Rebeca. Pues por supuesto, lo primero, capacitarse. Eso es muy importante, empezar a entender cómo funciona todo este sistema de gestión que normalmente ha sido una lucha constante y un proceso constante para las entidades bancarias y financieras, del cual yo vengo hace mucho tiempo, pero ya en los últimos 2, 3 años realmente, cuidado y un poquito más, para algunos países ya es obligatorio que estos sectores estén inscritos. Voy a hacer referencia a Panamá puntualmente ante esta superintendencia de sujetos obligados no financieros. O en el caso de Centroamérica, creo que en Costa Rica puntualmente la ley habla de 2 artículos, que es el 15 y el 15 bis, y creo que hay una ley en proceso también para el tema de las personas jurídicas y está siendo controlado de alguna manera por la superintendencia o su jefe de Costa Rica, ¿no? Y también pues hay una serie de tareas que también le compete al Instituto Costarricense contra Drogas, creo que es verdad, si no me equivoco. Y en Centroamérica, vamos a hablar de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, pues ya casi siempre se es asignado a la unidad de análisis financiero WIF o WAF de cada país. Entonces, vamos a empezar por entender, capacitándonos todos desde la alta gerencia, desde el gobierno corporativo, de las instituciones, y por supuesto empezar a analizar un diagnóstico de en qué etapa estoy o puedo estar en mis procesos de gestión de cumplimiento, no solamente, y hay que hacer una separación importante, Rose, acá. Cumplimiento no es auditoría, ¿verdad? Son 2 cosas distintas y tal vez ahí puede caerse en el error. Auditoría es una figura muy importante en las instituciones
porque es un ente fiscalizador de todos los procesos. Cumplimiento viene a ser un proceso más que debe ser regulado y auditado por esta área, pero no es parte y nunca va a ser parte de auditoría porque se convierte en juez y parte. Y eso es importantísimo aclararlo porque lo establece la ISO 37301 para efectos internacionales, y también en algunas leyes de los países centroamericanos hace la diferencia. Entonces hay que hacer esa aclaración de que no se puede meter esto también a auditoría. Entonces, eso es uno. Por supuesto que es un proceso de planeación para analizar en este diagnóstico cuáles son los sectores que tienen que regularse y empezar a diseñar un sistema de gestión de cumplimiento en su institución aplicable y ajustable a su institución. No es ajustable adoptar procesos que tienen los bancos, jamás, o copiar lo que tiene otra institución similar a la mía, o ir a Google. Jamás es recomendable ese tipo de, porque lo he escuchado en algunas situaciones, a que eso lo podemos conseguir, el manual de cumplimiento lo puedo comprar, o el manual de cumplimiento lo consigo en Google. Realmente eso no es, no se trabaja de esa manera por el riesgo que implica y porque cada proceso y cada negocio es distinto. Entonces hay que ajustar el proceso a ese negocio. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Bueno, vamos con vos, Marisol. En tu experiencia bancaria, como responsable de cumplimiento, ¿qué relevancia hay para la política Conozca a su cliente que en esas 17 actividades de sujetos obligados no financieros del GAFI le haya recomendado a los reguladores de los países incluirlos como sectores que deben implementar controles adecuados para prevenir el lavado, el financiamiento al terrorismo y a las armas de destrucción masiva? No te escuchamos. Marisol, no te estamos escuchando. Ahora sí, ¿me escucha? Ahora sí, ya. Ajá. Bueno, antes de contestar, agradezco a Asignaturelex Rose el haberme enviado como ponente a este webinar. Lo felicito por esta iniciativa que afecta a la región entera, en donde se comparte y retroalimenta un sector tan importante como lo es tanto el sector bancario como el sector obligado no financiero. Y esto demuestra el involucramiento y la preocupación de la firma en apoyar a sus asociados. Y procedo a responderte. Por supuesto que para mí, en el aspecto bancario, tiene una relevancia increíble. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, contar con una verificación adicional para cierto tipo de clientes es importantísimo. Y lo tenemos que hacer desde el análisis de riesgo. La piedra angular es la necesidad de contar con políticas y procedimientos y los procesos de debida diligencia adecuados y exhaustivos para todos los clientes. Y es importante que se evalúe un programa adecuado de identificación de clientes en donde vemos el cumplimiento, como lo decía Rebeca, la parte de cumplimiento tanto normativo como el cumplimiento preventivo por parte de los sujetos con las exigencias normativas y legales que implica como requisito cumplir. En primer lugar, conocer a tu cliente. En otras palabras, enfatizamos lo obligatorio de confiar en la información y la documentación del cliente, realizando una debida diligencia exhaustiva por el tipo de cliente, de acuerdo siempre al nivel de riesgo cliente y según el apetito que nosotros como institución bancaria tengamos, el apetito, lo que llamamos apetito de riesgo, tratando de mantener la información del cliente, resguardar dicha información y obviamente nuestra obligación de mantener a disposición de las autoridades competentes a requerimiento la información. Acoto que conociendo las responsabilidades y sanciones aplicables tanto a la banca como a los sujetos obligados no financieros, sanciones que son de tipo administrativo, de tipo penal y de tipo pecuniario, es importante cumplir por parte de los sujetos obligados y por parte de nosotros. Entonces, con eso te respondo tu pregunta, Rose. Muchas gracias, Marisol.
Bueno, ya escuchamos a Rebeca que nos explicaba que Panamá ha implementado la Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros, a diferencia de muchos otros países que incluyeron en sus leyes y se lo han asignado a las UAF, ¿verdad? Que son las unidades de análisis financieros u otros reguladores. Y sabemos que vos trabajaste como directora de prevención en la Superintendencia de Bancos en Panamá. Nos encantaría escuchar tu perspectiva sobre esto y que nos amplíes el contexto para los participantes de otros países que nos están escuchando. Sí, mira, desde la perspectiva del regulador, y ya cambiándome el sombrero porque he tenido la fortuna de participar en ambos mundos, creo que uno de los mayores atributos, por ejemplo, en Panamá, que tiene la ley, fue crear la superintendencia, lo que se llamó en un principio Intendencia de Sujetos Obligados No Financieros y luego se convirtió en Superintendencia de Sujetos Obligados No Financieros. Esto es importante porque nosotros no la teníamos. Los reguladores únicamente tenían el poder de supervisar instituciones financieras. Y te doy un caso específico, muchas profesiones de las cuales están incluidas aquí, como son los abogados, que tenían cualquier cantidad, por ejemplo, de empresas fiduciarias. La superintendencia de bancos, que era la más fuerte de las tres, que estaba bancos, valores y seguros, podía supervisar, regulaba, pero no supervisaba. Entonces, al crear esta superintendencia, nos aseguramos del cumplimiento preventivo de blanqueo de capitales para un sector tan importante y está más que nada orientada, primero, a fortalecer las debilidades que en mi caso te puedo comentar fueron objetadas por los evaluadores de país y que aún tenemos algunos problemitas con ese tema, porque esta práctica que se tenía antes, estos sujetos se quedaban fuera de la supervisión y no tenían supervisiones in situ, y se aplicaba únicamente en aquel momento a los fiduciarios, a los casinos y algunos bienes raíces. Entonces, los recursos humanos, tanto técnicos, estaban más que nada como supervisores, estaban orientados al sector financiero. Creo que con eso respondo tu pregunta. Claro, claro. Y como cumplimiento bancario, Marisol, ¿qué relevancia implica para las entidades bancarias que los sujetos obligados no financieros estén ahora regulados en varios países? Tal vez que nos amplíes un poco esto. Te cuento que poniéndome del lugar del sujeto en la posición de un sujeto obligado no financiero y poniéndome luego como entidad bancaria, para mí me da muchísima tranquilidad, ya que el esfuerzo es conjunto. Mitigamos el riesgo de que se utilice el sistema financiero bancario para el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y todas las cosas adicionales de crímenes financieros, ya que en la región, por ejemplo, te comento, el hecho de que la banca tenga colegios de supervisión conjunta, allí nosotros evaluamos bancariamente el entorno de aquellas entidades bancarias grandes y nos da tranquilidad que estos sujetos estén regulados. Y una de las cosas que existe es que se nos quitó un peso de encima porque ahora tienen que cumplir con normas y se les regula, pero se les regula de acuerdo a lo que hace el sujeto obligado no financiero, porque antes se les metía en la misma canasta y se les quería regular como se regula un banco y las actividades son totalmente diferentes. Sí, por supuesto. ¿Pregunta? Ajá. Claro, claro, excelente. Bueno, Rafael, vamos con vos. Y bueno, sabemos que la corrupción es un flagelo con la que luchan todos los países del mundo y diariamente, ¿verdad? Sin embargo, en América Latina se ha convertido realmente en una enfermedad que cada día se complica más. En toda tu experiencia, ¿nos podrías comentar un poco sobre este tema de la corrupción, Rafael? Sí, claro, muy buena pregunta, pero yo creo es que para combatirla obviamente es capacitación, transparencia y herramientas judiciales, ¿no? Y ahorita hablo un poquito más de eso, pero primero quería hablar para contestar también tu pregunta, hablar de un tema bien importante que está pasando en México, que creo que lo tengo que hablar.
Por ejemplo, ahora las organizaciones de anticorrupción y los comités de lavado de dinero tienen en la mira mucho a México por lo que acaban de revelar de las declaraciones del director de Pemex, ¿no? Lozano. Y hay un video en YouTube que sacó el presidente de México reciente que habla de esa declaración, bien importante. Él muy tranquilo explicó en el video la declaración y también cómo se pagaron las coimas. Es bien interesante. Y también él dice en el video que espera que el fiscal general haga algo y pues todos estamos en la espera de eso, ¿eh? Muy importante que de ese caso. Pero aún, fíjate, México tiene muchos programas y proyectos de anticorrupción, pero aún tienen un índice muy alto de impunidad. Yo creo que hay muchos políticos y mucha corrupción que aún no se han, jamás se compararía como en Brasil, ¿no? Con el caso Odebrecht. Y va a ser muy importante ver ese caso. Para regresar a tu pregunta, yo creo que la educación es muy importante, la capacitación. Yo creo que el gobierno, así como el sector privado, tiene que invertir en esto y promoverlo en la juventud y en todos los sectores, en todas las empresas, como proyectos, programas de cumplimiento, así como programas de ética, ¿no? Yo creo que eso es lo más básico para combatir corrupción. Y yo creo que en Latinoamérica se ha hablado mucho y se está haciendo muy buen trabajo, pero yo creo que se tiene que invertir más en eso. Lo otro es la transparencia. Yo creo que la transparencia es muy importante, especialmente en los contratos públicos, ¿no? Así como en proyectos públicos. Todo tiene que ver transparencia. Y también como los funcionarios públicos también tienen que revelar sus declaraciones fiscales, así como ya lo hacen muchos funcionarios públicos, especialmente en el sistema judicial, ¿no? Como los policías de alto mando y todo eso. Y bueno, herramientas yo creo que es bien importante para combatir la corrupción, ¿verdad? Porque si hay impunidad, pues va a seguir la corrupción. Y yo creo como a nosotros, como ex agente del FBI, nos dieron muy buenas herramientas que teníamos. Y a lo que me refiero es, aparte de las leyes de antilavado de activos, que ahora muchos países ya las tienen, pero yo veo, en mi opinión, que a la policía le faltan esas herramientas, lo que nosotros llamamos sofisticadas. Y no estoy hablando de escuchas telefónicas, las declaraciones. Más bien me refiero a operaciones encubiertas, que viene siendo, nosotros le llamamos undercover operations, como se dice en inglés. Por ejemplo, es abrir sociedades por la policía encubiertas, abrir cuentas de bancos para hacer operaciones encubiertas, para hacer transferencias, recibir activos, comprar evidencia como bienes y eso. Toda esa herramienta nosotros la tenemos, por eso hemos sido muy eficaz en combatir la corrupción. Y yo he hablado mucho con mis colegas en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, aún no tienen esas herramientas. También, por ejemplo, cuando se hace una investigación, nosotros en menos de 30 días recibimos todas las cuentas bancarias que se pidieron al fiscal, ¿no? Para hacer esa investigación electrónicamente, que se pueden analizar inmediatamente. En otros países se toma mucho tiempo, 1 año, 2 años, entonces en ese tiempo pues es difícil hacer la investigación. Yo creo que tiene que ver más rapidez, más eficaz, para que se cumplan esas órdenes judiciales, ¿verdad? Nosotros tenemos una herramienta muy fuerte que es el Gran Jurado. Es un procedimiento de Estados Unidos que muchos en Latinoamérica no lo tienen. Y eso es una herramienta que nos otorga ese poder para hacer esa investigación. Ahora, ¿qué más les quisiera? Creo que también, pues, un programa de cumplimiento en todos los sectores.
todos tienen que trabajar en esto, como lo decían mis colegas aquí. Este es un rompecabezas que todo mundo tiene las piezas. Yo entiendo que en unos sectores, pues ellos dicen, este no es mi trabajo, ese es el trabajo de la policía, mi trabajo es vender. Pero bueno, si vamos a combatir la corrupción, se necesita la ayuda de todos, no nomás de los funcionarios. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora que estabas hablando del caso Odebrecht, que es un caso tan famoso brasileño, ¿verdad? Tal vez que nos podrías, y que es un esquema tan complejo de estratificación de gobiernos y de funcionarios públicos, al ser vos parte de esa investigación, en tu experiencia, ¿qué crees vos que deben hacer los sujetos obligados no financieros para evitar caer en una situación como la de Odebrecht? Sí, claro. Fíjate, el caso de Odebrecht obviamente es un caso muy importante y aún sigue. Ahora reciente, en mayo, acaban de acusar a los terceros, ¿no? Que se le llaman terceros, que son los banqueros austriacos que recibían el dinero para pagar las coimas, ¿no? Los acusan, están acusados, aún no sigue la investigación y no ha habido juicio hasta ahora. Son las acusaciones que se hacen. Yo creo que la transparencia, hablando otra vez, para evitar eso es la transparencia en todos los contratos, como lo hablé, en proyectos públicos, ¿verdad? Tiene que haber transparencia en quién va a recibir el contrato y bajo qué términos. Yo creo que hay otra herramienta muy importante, es un programa de protección a declarantes, ¿no? Si hay una empresa que un empleado ve algo que no se está haciendo, ¿verdad? Que no están cumpliendo, yo creo que debe haber un programa para proteger a ese empleado que declara y denuncia estas actividades ilícitas. Yo creo que es bien importante eso. En Estados Unidos tenemos lo que le llaman el Whistleblower Program Act, y hay declarantes que reciben dinero, hasta un 40% de la multa que se hacen. Y luego yo creo que también otros países también tienen que tener leyes de anticorrupción como FCPA, que es ilegal una empresa pagar una coima, ¿verdad? Como lo es FCPA. Y aquí el error que hizo Odebrecht también, que tenían empresas en Estados Unidos y tenían cuentas bancarias en Nueva York. De ahí se hicieron transferencias. Entonces, yo creo que leyes de cumplimiento en todos los sectores y bueno, porque muchos de no nomás en Odebrecht, pero en otros casos de corrupción, recibieron dinero efectivo, no nomás en empresas escondidas, en cuentas, pero también muchos recibieron dinero en efectivo. Y obviamente, ¿qué hicieron con ese dinero en efectivo? No todos se lo pueden gastar bebiendo o en restaurantes, ¿verdad? O sea, con ese dinero tuvieron que comprar automóviles, tuvieron que comprar joyería, tuvieron que comprar sus cosas, ¿no? Y entonces, pues por eso es importante eso. Claro. Y bueno, con eso te pregunto. No, y en el caso de los sujetos obligados no financieros, que son sectores vulnerables al lavado de dinero, ¿verdad? Estos deben de implementar, ya sabemos, políticas y procesos de prevención. Las consecuencias pueden ir más allá de solamente el riesgo reputacional. Tal vez en tu experiencia como FBI, ¿cuáles técnicas crees vos que deben de tomar estos sujetos para evitar estar expuestos? Que eso tal vez es importante que nuestro público lo entienda y lo escuche para que ellos comprendan de qué es a lo que están expuestos, ¿verdad? Podrían estar expuestos. Bueno, ahora ya es un tema también de cumplimiento, ¿no? Ahora tienen que cumplir con la ley, si no pueden ser multados, sancionados, pero también pueden ser acusados de conspirar o facilitar el blanqueo de capital. O pueden ser acusados como un tercero, así como acaban de acusar a los banqueros austriacos, ¿verdad? Que utilizaron su banco en Austria, supuestamente, para hacer esta actividad. Es bien importante que sigan ese cumplimiento, ¿no? Y también, o sea,
Antes en los sectores, cuando se hacía la investigación, pues muchos decían, mira, sí, compró el coche, compró el apartamento, el piso, lo compró con efectivo, pero este no es problema mío. Mi trabajo es vender, no preguntar de dónde procede el dinero, ¿verdad? Pero ahora hay que preguntar para ayudar y pues no tener problemas ellos mismos, ¿no? Ahora tiene que ver por lo menos un archivo, ¿no? De esas preguntas y tener un buen programa de cumplimiento para protegerse ellos mismos. Ahora, y por último, siempre les digo, yo decía a la gente cuando estaba activo, si el delincuente sabe que una empresa se presta para esto, que no va a hacer las preguntas que se deben de hacer, por ejemplo, de dónde procede el dinero, si es una cantidad más de $10,000, etcétera. Entonces, si en la calle, como dicen, saben a qué empresas se prestan para esto, les garantizo que la policía también sabe. Y aquí lo importante es que ustedes no vayan a ser los blancos de la policía por no cumplir por esto. Por eso es bien importante que sigan, que se capaciticen y tengan un buen programa de cumplimiento. Y yo creo que es eso. Claro, bueno, pues muchas gracias a los tres. Realmente creo que quedó bien claro y podemos concluir que definitivamente la implementación de un sistema de compliance preventivo y normativo en las empresas pues debe tener una importancia fundamental para las mismas y los beneficios que eso pueden tener, evitándoles sanciones, como hablábamos hace un rato, sanciones de carácter pecuniario, sanciones de carácter administrativo, penal, ¿verdad? E inclusive uno de los que son más temidos, que es el tema del daño reputacional hacia las empresas, por lo que pues nosotros en nuestra firma, en Signature Regional Law Firm, pues les podemos ayudar realmente y asesorarlos a implementar un buen programa de cumplimiento, acompañándolos obviamente pues en todas las etapas que tiene el sistema o el programa de compliance en las diferentes compañías. Vamos a ver, acá voy a iniciar con la parte de las preguntas. Hay una pregunta que me parece tal vez, no sé, pienso que tal vez Rafael y si no, pues también las demás pueden, por supuesto que participar. Dicen desde Panamá y nos hacen esta pregunta, que qué tipo de herramientas tecnológicas se pueden usar para facilitar las tareas de cumplimiento. Yo creo que todos podemos responder ahí, porque cada sector tiene diferentes sistemas, ¿verdad? Desde la perspectiva de sujetos obligados no financieras, puntualmente en Panamá, no hay que hacer publicidad, pero hay bastantes herramientas. Hay un Work Compliance, hay Work Check, hay la misma consulta de APC, que aunque tiene que ser autorizada por el usuario o el que va a ser analizado, Intel Data, hay muchísimos sistemas, realmente Explora, que es otro sistema también que hay de verificación de listas. Así que hay muchísimas herramientas de verificación de antecedentes de ese usuario o de ese proveedor o de ese cliente, pero eso no es solo cumplimiento. Tal vez ahí Marisol también me refuerza un poquito desde la perspectiva bancaria. Casualmente, Rebeca, sí quería decir, en la banca, la ley 23 exige para Panamá que usemos herramientas de verificación y estamos obligados a verificar las diferentes listas discriminatorias como es OFAC. Utilizamos herramientas para que, como mencionó, Work Compliance, Work Check, Bridger, ECS, pero algo bien importante que tiene que contar tanto el sujeto obligado financiero como el no obligado son herramientas, porque es imposible en el mundo de cumplimiento nosotros manejar las alertas o las banderas que puede generar la actividad transaccional de un cliente. Entonces hay diversas herramientas
Yo, por ejemplo, utilizo una, no le hago propaganda, se llama The Ocean System, se llama ECS, pero esta incluso me da una clasificación de riesgo y me genera tanto banderas como alertas. Yo genero por excepciones o por transaccionalidad y puedo parametrizar dentro de ella todos los escenarios que puedan ser para mí un motivo de tener que ir a buscar un poquito más. La herramienta te ayuda porque manualmente no lo puedes manejar, pero tú definitivamente tiene que participar el criterio humano del área de cumplimiento. Y Rafael, ¿vos qué opinas? Lo mismo, sí, hay muchas bases de datos y hay muchos programas que puedes programar para que te den esas alertas, y de eso hay mucha tecnología disponible. Estamos instando a nuestros participantes a que hagan bastantes preguntas para aprovechar todo el conocimiento que tienen nuestros expositores, que es realmente muy grande. También yo había escuchado en alguna oportunidad, hablando de todo este tema de la parte tecnológica, ¿qué pasa, digamos, con el lavado de activos en temas digitales, los criptoactivos? Tal vez que nos hablen un poquitito sobre eso, porque me parece que eso es el tema de moda, y nosotros definitivamente en nuestra firma trabajamos mucho en el tema de la criptoeconomía y hemos hecho ya varios webinars, pero tal vez que nos expliques un poquitito, que nos expliquen alguno de ustedes cómo es ese tema de lavado de activos en materia digital, porque eso es algo que se ha puesto grande moda de moda con el tema de las criptomonedas, el blockchain, ¿verdad? Definitivamente el compliance que no entiende o no vaya a entender cómo funciona el ciberlavado se quedó atrás. Entonces, porque no es que los criptoactivos sean malos, ¿verdad? Es como el efectivo ahora en este mundo virtual y tenemos que conocerlo, tenemos que entenderlo para poder empezar a determinar cuáles son las técnicas o mejores prácticas o procesos para prevenir ser utilizada la empresa o el negocio o la institución con este tipo de modalidad. Pero, porque a veces, escuchaba por ahí, ¿cómo es? Sacan al diablo, no sé qué, todo es malo con los criptoactivos. No es realmente malo, ¿verdad? Simplemente hay que entenderlo porque hay un mundo virtual, hay generaciones, las nuevas generaciones están usando estas modalidades y de alguna manera se tiene que regular, que esa es la gran diferencia tal vez en estos momentos en algunos países en Latinoamérica, voy a ser más genérica, que no se tienen las regulaciones adecuadas por parte de las autoridades. Digamos, es la parte que yo puedo aportar. Rafael tal vez ahí nos puede ampliar como FBI en su momento, ¿no? Bueno, es un tema que aún se sigue hablando de cómo controlar el lavado de activos, ¿no? Cibernéticos. Obviamente, cuando el Bitcoin subió mucho, hubo varios casos donde el crimen organizado pues, aprovechó y compraron muchas monedas virtuales, ¿no? Entonces yo creo los que se metieron en problemas, los que tuvieron problemas más bien fueron los exchanges, las empresas que se dedican a recibir el dinero, el efectivo, y abren las cuentas de bancos para depositar ese dinero. Yo creo que esas empresas, que son las que trabajan para las empresas que venden el Bitcoin, ellos son las empresas que más tuvieron problemas porque no tenían programas de cumplimiento y entonces no estaban preparados para eso, porque de momento se compró mucha moneda virtual con dinero efectivo, ¿no? Mundialmente, y ahí se aprovecharon el crimen organizado, entonces hubo muchos problemas con esa gente. Entonces hay que, como ellos, como todo, cualquier persona que va a utilizar el dinero efectivo y todo tiene que aplicar, ¿no? La ley, y ellos no lo hicieron, entonces se metieron en muchos problemas. Y hay varios casos. Claro. Acá tenemos otra pregunta que nos dicen que hasta dónde llega la responsabilidad
del oficial de cumplimiento y si termina solamente con reportar? Tal vez Marisol. La responsabilidad del oficial de cumplimiento es una responsabilidad preventiva. Nosotros no somos represivos. Sin embargo, tenemos una responsabilidad de hacer que tanto la institución como los procedimientos donde está el oficial de cumplimiento se lleven a cabo de una manera que puedan evitar o mitigar los riesgos de lavado de dinero. La responsabilidad va desde que tú recibes, desde que incorporas al cliente, durante toda la relación hasta que la relación termina. Y yo diría que, por ejemplo, nosotros va más allá, porque nosotros tenemos responsabilidad de mantener información, que es una de las cosas que Gafi te pide y la norma te pide hasta 5 años después del cierre de la cuenta, así es en Panamá. Entonces, nuestra responsabilidad, hay oficiales que se han ido de una institución y años después ha venido una investigación y tienen que participar. Ahora, la ley, por ejemplo, en el caso del reporte de operación sospechosa, sí dice si el banco, por ejemplo, el banco o la entidad, si es un sujeto obligado no financiero, tiene que proveerle un abogado en caso de un tema legal. Y si se comprueba que el empleado, en este caso llámese oficial de cumplimiento, tuvo participación o negligencia, tiene que reembolsar a la institución los costos. Esa es esto es lo que te puedo decir de la ley panameña, pero en el contexto global está desde que tuviste un cliente prospecto hasta el final de la relación y post. Tal vez me parece importante para los que nos están escuchando explicar la función del compliance officer, ¿verdad? En un programa, un sistema de gestión de compliance, porque tal vez no lo tienen todavía como muy claro, no se los hemos explicado, y que ellos sepan, ok, cuál es la importancia que tiene que nosotros tengamos o un comité o que tengamos un oficial de cumplimiento, porque va a estar muy de la mano con el consejo de administración de la compañía. Entonces, tal vez como para que puedan explicarles ustedes un poquitito ese tema. Es muy importante, tal vez ahí, si me permiten, el tener una gestión de cumplimiento siempre va a mejorar todos los procesos, todas las políticas, siempre va a coayudar a definir de una manera de mejora continua en la institución y puede detectar incluso oportunidades de ampliar negocios, ¿verdad? Pero negocios transparentes. Por supuesto, tiene una incidencia positiva en la gestión de los procesos de venta, como la imagen, la reputación, la confianza, la transparencia y la credibilidad de la organización. Realizar este tipo de gestiones de cumplimiento va a mejorar los procesos de control interno que se tengan en la institución y se puede incluso detectar situaciones de riesgo, fraude, de robo, de procesos inapropiados o de prácticas incluso irregulares que pueda tener la empresa y que va a poner en riesgo de reputación a la organización, a su personal, a los socios, a los inversionistas, y de alguna manera siempre va a evitar responsabilidad y va a atenuar ese tipo de sanciones pecuniarias, como hablaba Marisol, en cada uno de sus países. Entonces, definitivamente el aplicar un adecuado proceso de gestión de cumplimiento es en definitiva lo mejor para una organización. Que la persona, el responsable de esa área, ¿verdad?, tiene una responsabilidad. Yo siempre, desde el primer día que fui oficial de cumplimiento, asumí la responsabilidad yo misma de civil, administrativa y penal. Y siempre partí del hecho de que yo tenía que hacer bien mi trabajo. Yo era el guardaespaldas de los socios, de los inversionistas de esa institución. Entonces, los nuevos oficiales de cumplimiento en estas organizaciones de sujetos obligados no financieros tienen que empezar a medir ese tipo de riesgos a los que ellos se van a enfrentar, ¿verdad? No es ser oficial de cumplimiento, no es que yo hago y miento, o sea, esa es una broma que siempre se hace entre los compliance. Yo tengo que ser extremadamente sigiloso,
ético, transparente en estos procesos que voy a ejecutar dentro de mi organización. Muy bien. Hay otra duda también por ahí, y ahora que lo estuvo comentando Rafael, y que me parece súper importante, y es el tema de las denuncias. O sea, siempre en un programa de cumplimiento debería de existir un canal de denuncias, de manera tal que, ¿verdad? La gente no vaya a tener ese temor. ¿Cómo lo pueden hacer, digamos, las compañías para precisamente que sea objetivo? Porque también estamos hablando aquí de que deberían de haber códigos de ética, ¿verdad? Políticas de cumplimiento general, tal vez como para que le expliquen un poquitito más a la gente que nos está escuchando. Bueno, yo creo que los dirigentes, ¿no? Ellos, todo empieza desde arriba, ¿no? Si ellos protegen al empleado y los aseguran que si denuncian, los van a proteger, su trabajo es protegido, yo creo que empieza desde arriba, ¿no? De la empresa, en mi opinión. Sí, desde la Junta. Bueno, acá tenemos la pregunta de una señora Graciela Arosamena y dice lo siguiente, que ¿cuáles serían las recomendaciones de Gafi con respecto a la rigurosidad en las transacciones a través de criptomonedas? Si existen regulaciones en materia de cumplimiento. Ahora, es muy nuevo para mí ahora, no puedo yo todo. A ver, no sé si alguna sabe en cuanto a la Gafi y en esto. Lo dejamos ahí, se los podemos investigar y se la mandamos después por... Marisol es la experta, ella fue experta. la evaluadora de País Gafi. Sí, pero te cuento que tengo entendido y ella puede buscar en Gafi. Gafi hace lo que llaman papers de guías. Y una de las cosas, la última que sacaron, que fue con todo el tema en pandemia, sobre todo los temas de violaciones y de intentos de fraudes a través de los sistemas digitales, a través del sistema de... Entonces, puedes buscar en la página de Gafi y ponerlo porque ellos han sacado algunos papers de guía. Nosotros realmente como en Panamá, te comento, aún no está el tema regulado. Hay un proyecto de ley que está por ahí, estábamos evaluando. De hecho, hemos dado algunas opiniones a nivel de gremio. Aún no tenemos una ley que cubra el tema de criptomonedas, pero hacia allá vamos, ese es el futuro. Lo único que tiene que tener una buena reglamentación y tenemos como oficiales de cumplimiento que estar preparados y nuestros reguladores tienen que estar también preparados para este tema. Creo que todavía nosotros, salvo El Salvador, por ahí andamos todavía un poquito... Que ya vuelan en El Salvador. Sí, sí. Muy bien. Bueno, acá tenemos otra pregunta que dice que desde Panamá, que dice, ¿cómo deben realizar los abogados la debida diligencia en condición de agentes residentes? Wow. Ahí sí tiene que empezar por aplicar un proceso de cambiar ese proceso de admisión de clientes, ¿verdad? Tiene que hacer un formulario donde capture, no tiene que ser igual al de los bancos porque no tienen un proceso de perfil transaccional, pero sí un perfil cliente. Entonces, tenemos que empezar por captar esa información básica del cliente, tal y como lo pide la ley 23 o incluso las mismas recomendaciones de Gafi. ¿Verdad? Es lo mejor que le puedo en este momento para salvaguardarse él como agente residente, conocerlo, hacer una verificación en las listas que estábamos hablando como mínimo y tener esa información ya sea digital o en físico de ese cliente. O sea, tiene que hacer un proceso de la debida diligencia, realmente es hacer la mejor práctica para conocer quién es esa persona y quién es el beneficiario final. Normalmente los bancos aplican una declaración jurada. Puedo recomendarle que haga una declaración jurada donde ese cliente le indica que esa transacción o esa estructura jurídica, ese es el único beneficiario final 100% para liberarlo de la responsabilidad que implica el no determinarla, ¿verdad? Gracias, Rebeca. Acá también nos preguntan y dicen, doña Tatiana Vega, ¿qué indicadores o parámetros pueden recomendar para monitorear posibles situaciones de terrorismo? Esto me parece muy interesante.
Sí, bueno, pero esa pregunta es difícil, bien difícil de contestar, porque obviamente las autoridades te dan una lista, ¿no? de los posibles terroristas y es casi imposible saber quién es así como quién es el crimen organizado, quién es el terrorista. Lo que tienen que hacer aquí es no discriminar, obviamente. No más porque tienen un nombre o un apellido del Medio Oriente y eso no significa que puede ser terrorista, al contrario, ¿no? Eso lo que tienen que hacer es buscar la base de datos que ya existen como el FBI pone una lista, ¿no? de las personas que se sospechan de terrorismo de esto. Pero quisiera aportar también, Rafael, ahí un poquito. Sí, y quería decirte, Panamá es un país conocido por la financiación del comercio internacional y realmente el tema, como tú decías, una de las herramientas con que contamos son las listas de terroristas especialmente designados, se llama, que la transmite el Consejo de las Naciones Unidas. Pero adicional a eso, la función de cumplimiento hoy en día, el oficial de cumplimiento y las firmas tienen que estar preparadas. El mundo de cumplimiento cambió, requiere especialización, requiere entrenamiento, requiere que el oficial de cumplimiento conozca. Tienes que conocer, por ejemplo, que yo puedo estar tramitando una importación de lo que nosotros llamamos material inocente. Y material inocente puede ser titanio, uranio, todas aquellas cosas que se utilizan en la medicina, pero que al mismo tiempo, por ejemplo, se utilizan para la fabricación de armas de destrucción masiva. Entonces, también los países de riesgo, las transferencias hacia países que son enlaces para el financiamiento al terrorismo conocidos en el Medio Oriente, nosotros tenemos que poner un ojo clínico. Entonces ya se requiere mucha más preparación y mucha más especialización. Claro. Tal vez ahí para hacer una ampliación, no es lo mismo el blanqueo de capitales que financiar terrorismo, porque el origen del dinero, del financiamiento del terrorismo puede ser de una actividad legítima. Normalmente se utiliza, y eso es tipología, ¿verdad? O sea, que lo dice la experiencia de muchas WAF, se utilizan las organizaciones no gubernamentales o las fundaciones que reciben donaciones. Por eso el proceso de tratar una organización no gubernamental, su proceso de diligencia es distinto a una sociedad normal o comercial, porque el dinero puede ser legítimo. Voy a hablar del 9/11, que se cumplió recientemente 20 años del atentado, pero este tipo de transacciones eran transacciones pequeñas y se utilizaron a través de donaciones, de fundaciones. Yo tuve un caso puntualmente no tan del Medio Oriente, pero sí más local, de un país caribeño, en el que ellos realmente lo que tenían de fachada era una venta de cigarros especializados, pero cuando ibas a las bodegas no había nada, y movían una gran cantidad de transacciones dentro de la institución y colocaban contratos, colocaban documentos que parecían ser legales, ¿verdad? Porque voy a hablar de la sospecha, pero realmente usted lo ve, una empresa comercial simple que era utilizada para financiar unas actividades de terrorismo que eran enfocadas a X país, y me reservo el nombre. Eso por un lado. Hubo un caso, por ejemplo, que tuvimos que era de tarjetas de crédito, que esta persona compraba armas en sitios web puntualmente, cuando empezó y arrancó el Deep Web. Entonces, todo ese tipo de situaciones van a variar, como hablaba Rafael y indicaba Marisol. Siempre está en entender la diferencia entre el financiamiento y el blanqueo de capitales. Muchas gracias. Bueno, acá también tenemos otra pregunta de José Mariano Carrera y dice, ¿qué límites deberían imponerse a las fintech en materia de cumplimiento? ¿Es la ley fintech mexicana un modelo para Latinoamérica? Yo creo que todos tenemos que responder esa. Bueno, no, por supuesto. Los caballeros primero en esta ocasión. Bueno, a ver, Rafael. No, da tú. Bueno, realmente, como les expliqué al principio, hay que empezar por entender
¿verdad? ¿Cómo va a funcionar esa fintech? Porque hay dos tipos de fintech, la fintech tecnológica y la fintech financiera. Entonces hay que entender la arquitectura de esas dos, cómo va a funcionar, cuál es el origen, dónde termina, y de esa manera pues puedo empezar a diseñar un proceso de cumplimiento para después definir qué de diligencia voy a aplicar a esas transacciones de principio a fin. ¿Alguien más quiere aportar? Me dejaron sola mis compañeros. No la dejamos sola. Bien. Mira, hay algunas empresas fintech funcionando y como explicaba, están las financieras y están las tecnológicas. Todavía para nosotros falta entendimiento y comprender, pero para aquellas que ya están funcionando, se aplican los parámetros de conocer sus flujos, tener una evaluación de riesgo, saber qué mueven, por qué lo mueven y los sustentos. De ese sustento de la actividad de la fintech es cuando tú vas a poder poner un límite transaccional. Así funcionamos con lo que tenemos hasta ahora y realmente aún estamos en vías de desarrollar una legislación que cubra de una forma más efectiva la parte de cumplimiento, que va a implicar, como decía otra vez, preparación, no paramos. No es cumplimiento, como decía Rebeca, y cuando yo lo digo a la gente le molesta, pero es verdad. Tenemos que cumplir, y cumplir, señores, no es fácil. Claro, claro. Y Rafael, ¿algo que tengas más que comentar? No, con el tema de FinTech y todos estos temas nuevos, como no hay legislación, ellos saben quiénes están detrás de todo esto. Ellos tienen que tener una relación con las autoridades. Yo creo que eso es lo principal. Y reportarlo y hablarlo, ¿no? Y yo con mi experiencia, cuando hay sistemas nuevos o algo, ellos saben desde algún principio lo que estaba pasando, pero como no hay legislación, no hay leyes, se hacen como que no saben y saben. Yo lo que les digo en esto es que si tienen una empresa fintech y están en ese desarrollo, hablen con las autoridades, tengan esas conversaciones. Por lo menos ellos tengan conocimiento. Miren, tengo un cliente, unas transacciones que por lo menos abrir ese diálogo. Y siempre, si hay algo ilícito va a salir. Siempre. Así hablamos con los agentes de Nueva York, especialmente como en Nueva York, los agentes de Nueva York tienen muy buenos conocimientos. Es cuando ya las fuentes empiezan a divulgar, o las mismas empresas, ellos saben, ellos son los expertos y le empiezan a avisar a las autoridades, mira, ojo con esto, porque aquí veo una vulnerabilidad. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo creo en eso. Bueno, pues yo creo que entonces vamos cerrando ya nuestro webinar. De verdad que les agradezco muchísimo a Rafael, a Marisol y a Rebeca porque hemos aprendido bastante el día de hoy. Creo que vamos a tener que hacer otros webinars también sobre cumplimiento porque compliance es muy, muy amplio y apenas tocamos unas cuantas hoy pinceladas, ¿verdad? Pero de verdad que muy agradecidos en nombre de Signature Regional Law Firm, pues agradecerles a todos nuestros participantes también que hayan sacado este ratito para compartir con nosotros. Y bueno, nos vemos en el próximo webinar que lo vamos a planear. Ustedes saben que nosotros estamos constantemente tratando de capacitar a nuestra gente y de verdad que agradecerles muchísimo y que pasen una muy linda noche.